All right, so guys, let's start with the session of today. Today is going to be session number 11. Hoy vamos a comenzar con la sesión 11. So let me project very quick. All right, so basically this is going to be the activity. We're going to be watching the session number 11. Vamos a estar viendo la sesión número 11. Now, with this session, what we're going to be doing is we're going to focus on, nos vamos a estar enfocando en this right here, in the verb to be in the past, or the ideas of the past. And basically, it's going to be very focused. It's going to be very simple. La verdad es que está muy sencillo, pero nos vamos a enfocar en diferentes áreas del verb to be en la forma pasada. En este caso, pues it's going to be was, and it's going to be were. So was, were. Those two ideas. Van a ser esas dos ideas. Now, basically, was, were. Before we start, antes de comenzar, do you know what it is? ¿Saben lo que significa? Have you practiced it before? ¿Lo han practicado antes? What is was, were in Spanish? ¿Qué creen ustedes que signifique was, were en español? Was, were. Here, I'll give you basically a little idea. With this, with was and with were, con la palabra was y con la palabra were, nos podemos enfocar en was, were. All right, like the name says, como lo dice el nombre, was, were, these ideas are about this. So these ideas are in the past. Estas ideas están enfocadas en el pasado. Now, it's básicamente es el verb to be. O sea, el I am, you are, we are, he is. La palabra am is are, pero de forma pasada. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a identificar el significado de estas dos palabras. Basically, this right here, básicamente was y were, significan ambas. Era, or, significa estaba. Basically, this is going to be the idea. Básicamente, esa es la idea de was, were. Was puede significar era, estaba, y was también puede significar era, estaba. So was era, estaba, were era, estaba. Depende de con qué persona lo juntemos. Ya ahorita vamos a ver esa combinación. But basically, was, were pueden significar era, estaba. Y ahorita vamos a ver por qué era y por qué estaba. Entonces, ahorita lo vamos a combinar. Now, basically, that is part number one, identifying. Esa es la primera parte, identificarlo. Now, what we're going to do, ahora, lo que vamos a hacer es, perfect, ya lo tenemos identificado en español, era, estaba. Now, what we're going to do, ahora lo que vamos a hacer es, we're going to use the subject combinations. Vamos a utilizar la combinación de los sujetos. So we're going to use the category, vamos a utilizar la categoría de were y vamos a utilizar la categoría de was. Vamos a identificar qué sujeto va a ir en cuál categoría. Now, for example, here in the middle, aquí en el medio, les voy a poner la lista de los subjects, de los sujetos. For example, in Spanish, en español, los sujetos son yo, tú, él, ella, nosotros, those ideas, esas ideas. In English, it's going to be I, significa yo. It's going to be you, que significa tú. It's going to be we, que significa nosotros. It's going to be the idea they, ellos. The idea yo, it's going to be ustedes, y'all, ustedes. And then it's going to be he, que significa él. She, ella. And finally, y finalmente, it, que significa eso. All right, perfect. Now, this is the idea. Ya tenemos nosotros la lista de los sujetos y tenemos dos categorías, were, was. Vamos a ver cuál de estos 8 sujetos, which of these 8 subjects are going to pass, cuáles van a pasar to were, and which are going to pass to was. And basically, this is going to be very, very simple. La verdad es que está muy fácil.
Because, porque these are going to be 4 and 4. Están muy fáciles porque son 4 were y 4 was. So for example, part number 1, were 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Now, los más básicos o los más fáciles son las categorías de was. So vamos a comenzar del lado derecho. Let's start on the right side. Vamos a comenzar del lado derecho. So for example, number 1, was, el primer sujeto de la lista, is going to be I. So esa va a ser la combinación. I was. Yo, y acuérdense que were y que was pueden significar era o puede significar estaba. So you can say, ustedes pueden decir, I was, yo era, yo estaba. Now, subject number 2, el sujeto número 2 de was is he. So, he was. La combinación en español sería, he was, él era, he was, él estaba. Now, number 3, subject number 3 is going to be the subject she. So, in this case, en este caso, sería she was. Ella era, ella estaba. Now, subject number 4 de la categoría de was, it. The subject, it. So, the combination, it was, significa en español, eso era, it was, y eso estaba. It was. So, was va a tener esos 4. I, he, she, it. These 4 right here. Esos son los fáciles. Now, we're going to pass, nos vamos a pasar a la categoría de were. Y aquí en la categoría de were son otros 4. Y en este caso, pues van a ser los demás, ¿verdad? Los que están, los que quedaron pendientes o los que quedaron libres. So in this case, it's going to be, este destrozado, I. So the first one is going to be you. So la combinación va a ser you were. Y en español sería tú eras. Or you were, tú estabas. So you were, tú eras, tú estabas. Cool. The next one, you ya quedó. The next one is going to be we. So the combination is going to be we were. We were. So nosotros, we, nosotros éramos, nosotros estábamos. So we were, nosotros éramos, nosotros estábamos. All right. So we, también ya quedó. They. The next one is going to be they. Now, they in Spanish is ellos. So the combination is going to be they were, ellos eran, they were, ellos estaban. So they, perfecto. He, ya quedó. She, ya quedó. It. The final one, el último que vamos a utilizar, the last one that we're going to use is this one, y'all. And y'all is going to be category number 4 right here. Now, la palabra y'all, Y apóstrofe, palito, A-L-L, y'all, significa ustedes. So, y'all were, ustedes eran, ustedes estaban. All right, so, y'all were. Ustedes eran, ustedes estaban. All right, very good. So far, hasta ahorita, dudas, preguntas, esta división está fácil, está más o menos, está complicada. How do you feel it? ¿Cómo se les hace a ustedes? Bien fácil. ¿Está fácil? Okay, perfecto. Good, good. Now, basically, this is going to be the combination. Básicamente, esa es la combinación. Were va a tener esos 4 sujetos. You were. We were. They were. Y el último es y'all were. Y del lado de was, también tiene 4. Sería I was, he was, she was, it was. So, básicamente, esa va a ser la división. 4 y 4. All right, very good. Now, ahora tenemos que ver cuándo se utilizan. En qué momento se utiliza la idea de era y cuándo se va a utilizar la idea de estaba. So, vamos a tener que identificar por qué era y por qué estaba. So, this right here, what we're going to do, lo que vamos a hacer aquí es, we're going to erase. Ya que tenemos identificado las dos categorías, vamos a borrar todo otra vez. Let's erase everything. Just everything. All right, perfect. There you go.
So basically, here, we have it all empty. Ya tenemos todo vacío. Now, what we're going to do is, ya tenemos vacío, ahora sí vamos a identificar when to use, cuándo utilizar was, cuándo utilizar were, pero la idea aquí es, ¿por qué significa era, estaba, estaba? All right, so basically this is going to be the idea. ¿Por qué se utiliza era, el was, were, y por qué se utiliza estaba, was, were? Here, aquí la diferencia es esta. Cuando significa era, es porque la palabra was o were la estamos combinando, o la siguiente palabra va a ser un adjective. Vamos a utilizar un adjective, ¿ok? Un adjetivo, una característica. Él era alto, él era chaparro, él era gordo, o sea, en el pasado, hace 2, 3 años, hace 10 años, hace mucho tiempo, él era, ella era, yo era, nosotros éramos, y vamos a decir una característica o un adjetivo, ¿ok? So it's going to be adjective. Y ahora, si nosotros utilizamos la palabra estaba, en este caso sí, estaba, es porque vamos a utilizar un verbo, right? Yo estaba jugando. So vamos a utilizar un verbo y el verbo le vamos a escribir ing al final. Yo estaba jugando. I was playing. Yo estaba corriendo. I was running. Right? Entonces, esa es la diferencia, o esa es como la idea para identificar. That's going to be the idea to identify which category it's going to be on. So, si nosotros decimos en español, yo era, tú eras, nosotros éramos, I was, she was, he was, it was. O por ejemplo, you were, we were, they were, y'all were. Y nosotros en español tenemos la palabra era en la cabeza, es porque le vamos a combinar con un adjective, lo vamos a combinar con un adjetivo. Y si nosotros decimos en la cabeza, I was, he was, she was, it was, o you were, they were, we were, y'all were, y nosotros tenemos en mente que era yo estaba, tú estabas, nosotros estábamos, es porque lo vamos a combinar con un verbo. The combination is going to be with a verb. Entonces, esa va a ser la diferencia, ¿ok? Era con un adjetivo, estaba con un verbo. All right? Now, so far, hasta ahorita, Reinaldo, Brandon, Katia, ¿todo bien? All good? Sí, todo bien, gracias. Está bien entendido. Perfecto, excelente. Muy, muy bien. Sobres. So this is going to be the idea. Perfect. Identify. Ya lo identificamos. Good. We're going to pass. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte. La siguiente parte, very simple. Está muy, muy fácil. This. We're going to see. Vamos a ver verbos y vamos a ver adjetivos para ver qué significa, para empezar a agarrar más vocabulario. So, I'm going to make it a little bit bigger. So lo voy a hacer un poquito más grande así. And this is going to be the idea. This is part number 1. It says common verbs in English. Los verbos comunes en inglés. For example, accept. ¿Qué significa accept? Excepto. Remember, it's the verb. Aceptar. Perfecto, there you go. Accept, aceptar. Cool. Ustedes pueden decir accept, como son verbos. Por ejemplo, ustedes decir I was, yo estaba. Y este verbo, accept, más bien dicho, a todos estos verbos que están aquí en esta lista, nada más le van a agregar ing. Entonces, I was accepting, yo estaba aceptando. ¿Qué pueden aceptar ustedes? I was accepting. My mistake. Okay, there we go. I was accepting my mistake. Yo estaba aceptando mi error. Cool. Or you can say, también pueden decir, I was accepting the friend request on Facebook. Yo estaba aceptando la solicitud de amistad. The friend request. So, aquí la palabra was va a significar estaba y la van a poner ing. I was accepting. All right. Now, what about, ¿qué tal si borramos accept y nos enfocamos en otro verbo? Por ejemplo, si nos vamos a number 2, accuse. Está ahí fácil. Acusar. Yes, perfect. Yes, yes, yes. So, for example, I was accused. Muy bien. Este verbo, accuse, como termina en una E,
se la vamos a quitar y le vamos a poner ing. I was accusing. Y quedaría, Acusando. yes. I was accusing. Yo estaba acusando. Y le pueden complementar con, for example, my friend. I was accusing my friend. Yo estaba acusando a mi amigo. Or I was accusing my brother. I was accusing my sister. Ya es yo estaba, verbo con ing. Yo estaba acusando. Okay. What about, for example, verb number 5? El verbo número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acquire. ¿A qué le suena acquire? Mm, Acquire. I'll give you a little example. Acuérdense, como termina en una E, le van a quitar la E al momento de escribirla y le van a poner ing. Acquiring. Acquire en Spanish significa así. Acquire, ok. adquirir, como recibir o agarrar, adquirir, obtener. So, acquire es como decir obtener o como decir adquirir. So, for example, with money, con dinero, I was acquiring, que estaban adquiriendo o que estaban obteniendo with money. I was acquiring what? Que estaban adquiriendo o que estaban agarrando. For example, in my case, en mi caso, yo sería, with money, con dinero, I was acquiring hot Cheetos. With money, I was acquiring hot Cheetos. Yo siempre que agarro dinero, compro bastantes hot Cheetos. Me encantan. So, I was acquiring, yo estaba adquiriendo hot Cheetos. What about you guys? ¿Qué tal ustedes? ¿Con dinero? I was Uh-huh. acquiring a ticket fly. Okay, there you go. For example, in this case, it's going to be plane, de avión, a plane ticket. Okay, I was acquiring a plane ticket. All right, man, cool. What about if we change plane tickets and we use one more idea? Let's go with the idea of I was acquiring the Tigres jersey. The Tigres jersey. I was acquiring the Tigres jersey, or I was acquiring the Rayados jersey. I was acquiring the América jersey. ¿Ustedes con dinero se Don't, comprarían? no, thank you. Oh, man. ¿Yo rayado? No, Tigres, obviamente. Es Sí, todo, es todo, es todo. sí, estoy bien. Now, in this case, bro, when you have money, si ustedes agarran dinero por trabajo, por Navidad, whatever, do you acquire the jerseys? ¿Compran ustedes camisetas, tickets, the hats, gorras? What do you do? Of soccer, de fútbol. The jersey. The jerseys? Okay, cool, cool. What about you, Katia? Do you buy, do you acquire, tú compras de fútbol, soccer? Do you acquire, or were you acquiring the Tigres jersey, the Rayados jersey? What do you like, Katia? Tigres. Hey, good, good. There you go. Good, thank you. Excellent, man. Alrighty. So remember, this is the idea. The idea of, si ustedes van a pensar en español, la palabra de que yo estaba jugando. No, es que yo de morrillo, yo de chiquito, yo de niña, yo estaba, mi papá estaba, mi mamá estaba, mis primos estábamos, nosotros estábamos. Todo lo que ustedes digan la palabra estaba, estábamos, es porque van a mencionar un verbo, right? La palabra que sigue es porque van a decir un verbo. Y si ustedes dicen, es que yo era, nosotros éramos, cualquier palabra que sea era, éramos, tú eras, es que la palabra que sigue va a ser una característica o es un adjetivo. So for that, para eso, para los adjetivos nos podemos pasar de este lado. And here we have a lot of adjectives. Acá tenemos muchos adjetivos. We have, nada más de esta imagen, son 150, 150. We're not going to see all of them. No vamos a ver todos, pero sí quiero que ustedes identifiquen 4 or 5. Vamos a identificar 4 o 5. So for example, if you say, I was, like this, I was, yo era. What about
this word, active. Activo. I was active. For example, games, en los juegos. ¿En qué juego antes jugaban mucho y ahorita ya no juegan? Could be fun. Fortnite. Okay, there we go. I was A active. little bit. A little Football. bit. Which one, bro? Football. American or soccer? Soccer. Okay, there you go. So for example, we can say I was active in Fortnite. I was active in soccer, or for example, I was active in. I was active in basketball play. Yes, perfect. There you go. I was active in soccer and volleyball, basketball. Yes, basketball. Yeah, perfect. There you go. So basically, it's yo era activo en. Y ya mencionan una característica de ustedes. ¿Ustedes qué eran o cómo eran? Yo era bien activo. Okay, cool. What about another category? Or in this case, another word. ¿Qué tal otra palabra? I was, yo era. What about number? ¿Qué tal el número? Aware. What about 34? What do you think is the word aware? ¿La han escuchado? No, nunca lo escucho. All right. The word aware es como Consciente o algo Yes. así. There we go, perfect, yes. Aware es como consciente, es como decir, sí, como pensativo. Aware es que están enfocados en lo que hacen, o que están bien pilas sobre eso. So, for example, yo era consciente de qué cosa. De que eran conscientes ustedes cuando estaban muy chiquitos. I was aware of de que I was aware of, for example, ghosts. Yo era consciente de los fantasmas. I'm scared. Oh my god. I know, right? Oh man. So I was aware of, what can it be? I was aware of. I was aware of pass my exam. All right, that works. I was aware of, en vez de decir eso, what about of, I was aware, en vez de of, vamos a ponerle to, T-O, I was aware to flunk. Yo estaba consciente de reprobar. Oh man. Have you ever had seconds? ¿Han llegado segundas? No. No. Good. So intelligent. Good, good, good. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal si cambiamos la palabra aware y la cambiamos por I was intelligent? I was, o sea, you were, ustedes eran, or you are, ustedes son. ¿Cómo dirían? I was intelligent in the past, or I am intelligent. I was intelligent and not yet. Okay, that's cool. Good, good. Ray, Katia, what about you guys? I was, de niños en la secundaria, en la primaria, pueden decir, I was intelligent or no? I was intelligent. Hey, good, good. Intelligence of 10, intelligence of 9. Intelligent in the 15 and 19. Okay, 15 and 19. That's cool, bro. What was your score? Para decir que eran inteligentes, puede decir, I was intelligent of A plus, of A, of B plus, B. What is your score? ¿Qué calificación sacaban? Remember, this word right here, or this letter, A más, es un 100. La A es como un 95. B es un de 85 a 90. B, un 80. So, approximately, what is your score? My score is second A and tier B. Okay, that's cool. So, in this area right here. That's cool. Good. I was intelligent of, yo siempre he sido de esta, B+. Luego, en la universidad, no sé por qué, me fui a esta de aquí, A+. Como que se me hizo muy fácil la universidad. So, you can say, I was intelligent of, y luego ya el promedio. Now,
What about one more idea? ¿Qué tal una idea más? I was. Vamos a cambiarle el I was. Vamos a utilizar otra persona. What about boyfriend, girlfriend? Do you have? What? Do you have a girlfriend? No, no yet. No, now. Okay, cool, cool, cool. Fernando, Katia, boyfriend, girlfriend? Crush? ¿Cómo se? What? Do you have the crush? ¿Cómo se dice quedantes? Ese nunca la he escuchado. Okay, okay. La palabra que da antes es como literal decir, estamos hablando. Eso sería, we are, nosotros somos, nosotros estamos, we are talking. So who is your talking, bro? I had talking. Okay, cool, cool. Younger than you, más joven que tú, or older than you? The same years. That's cool. That's cool. That's cool. Alrighty. Now, imagine, for example, her talking. Imagínate el quedante o la quedante. Let's go with she was blue-eyed. She was blue-eyed. Ella era de ojos azules. No, brown eyes. That's cool. She was brown eyes. Okay. She was brown eyed. Coffee eyes. Coffee eyes, yeah. That's cool, man. So brown coffee. All right, there you go. What about, for example, you, Katya? What color are your eyes? For example, you said, I was. Just like that. Now, for example, in this case, we can use yo era de color y mis ojos. So it's going to be I was the color eyes. De niños, dicen que de niños, when we were younger, teníamos un color un poquito más como clarito. Y cuando vamos creciendo, por el sol y por todo, se nos pone más oscuro el color del ojo, la iris. When you were younger, cuando eran más jóvenes, pueden decir I was, ¿qué color? Blue, green, brown, hazel. What color, for example? Hazel colored, como color miel. What color are your eyes? ¿De qué color tienen ustedes los ojos? I was hazel eyes. Okay, you were hazel eyes. That's cool. Tenía los ojos como color miel. All right. Yes. What about now? The same color or it changed? Change, but little. Okay, that's cool. Good. Change for good or change for bad? ¿Cambió para bien o cambió para mal? ¿Te gustan, no te gustan tus ojos de I color? like it, yeah. Just it's the same, yeah. That's cool, man. Alrighty, bro. Good. All right, now, basically, that's the idea. So remember, estaba es con un verbo que tiene ing. Y cuando ustedes dicen era, es que la siguiente palabra es una característica. Aquí hay muchos ejemplos. Ya también les voy a pasar la lista, una lista que yo hice de puros verbos y de puros adjetivos para que ustedes la tengan. Y ya para comenzar a hacer ideas o combinaciones. Now, in this case, these are examples. Estas además son ejemplos. Lo importante o lo interesante es esto de aquí, que nosotros comencemos a ver questions format, el formato de las preguntas. Now, this question format, el formato de las preguntas, la verdad es que está bien fácil. It's very, very simple. Here, we have two types of questions. Hay dos tipos de preguntas. We have simple questions, tenemos preguntas simples, and we have WH questions, y tenemos preguntas de WH. Now, simple, la pregunta simple, como dice el nombre, la verdad es que está bien fácil. The simple questions right here, básicamente tiene tres cosas, or in this case, let's put, yes. Basically, it has three areas. Básicamente tiene tres áreas. Cuatro si le quieren poner un complemento, pero lo fuerte son tres partes. So it has three parts.
tiene 3 partes. Siempre que es una pregunta, ustedes van a comenzar with part number one, the verb to be. En este caso, pues van a comenzar, you're going to start with the word was, or option number 2, with the word were. Siempre que sea una pregunta, la primera palabra que van a poner es was, were. Remember, siempre que sea una pregunta simple. Simple question, idea number 1 or word number 1 is going to be was, were. Una de esas dos palabras. Now, the next part number 2, la segunda palabra que van a poner ustedes is going to be the subject, la persona a la que ustedes le van a hacer la pregunta. So, for example, en este caso, if it's was, si la palabra es was, acuérdense que hay 4 personas a quien preguntarle. I, he, she, it. It. There you go, perfect. So in this case, in the combination form, vamos a utilizar, for example, she. Was she, okay? Were, tiene también 4. La más común, cuando es una conversación uno con uno, is the word you. So, was she, were you, all right? And then part number 3, this part number 3 here is going to be very easy. Va a ser dos opciones, o va a ser un verbo con ing, o va a ser una característica. O, en otras palabras, en vez de decir característica, va a ser un adjective. Vamos a ponerle así como... Va a ser un adjective, un adjetivo. So, for example, was she, were you? Vamos a ponerle, was she sleeping? Y cerramos la pregunta. Was she sleeping? Y por ejemplo, número 2, were you? Let's go with... Eating. Okay, let's go with that one. Were you eating? Perfect, there you go. So it's going to be, was she sleeping? Were you eating? Aquí nosotros identificamos que es un ing, entonces son verbos. Acuérdense, si son verbos, va a significar was, were, estaba. So, was she sleeping? ¿Estaba ella durmiendo? Or idea number 2, were you eating? ¿Estabas tú comiendo? So that's going to be the question. Esa va a ser la pregunta simple. Nada más va a ser comenzar con was o con were. Van a ponerle la persona a la que le van a hacer la pregunta y lo van a poner en este caso un verbo con ing o una característica, un adjetivo. Right? That's basically the simple form. Eso es básicamente la forma simple. WH, la WH es exactamente lo mismo, pero le van a agregar, como el nombre lo dice, WH. This WH is going to be part number 1. Esta va a ser la primera parte. So this is going to be the WH word. Son las palabras WH. Aquí lo que vamos a hacer es, le vamos a poner, for example, what, or we're going to use when, or for example, where, who. We can put, también le podemos poner, for example, how, why, or which. Esas 7 palabras. What, when, where, who, how, why, and which. Vamos a comenzar ahora con esto, con una de estas palabras. ¿Qué? What. When, ¿cuándo? Where, ¿dónde? Who, ¿quién? How, ¿cómo? Why, ¿por qué? And which, ¿cuál? Ya que ustedes tienen esta lista de aquí, ahora sí, part number 2. Now is going to be the verb to be. So for example, now it's going to be was, were. So it's was, were. Cool. When you have this idea, ya que ustedes tengan esta idea, what was, when was, where were, who were,
how was, why were, which, cualquiera de estas se puede combinar con estas dos. Part number 3, now, part number 3 is going to be el sujeto, la persona. So basically, básicamente, pues agarramos la misma, que era she, you. What was she, who were you? Entonces, cualquiera de estas 7 se puede combinar con was, were. What was she, when was she, o por ejemplo, who were you, how were you, why were you. And then part number 4, ya la parte número 4, va a ser un verbo con ing, or opción 2, un adjective, un adjetivo. In this case, the adjective, pues el verbo lo ponemos sleeping, como lo tenemos ahorita, and we're going to use the verb of eating, and we're going to close it down, right? Y básicamente, ese es la diferencia entre estos dos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. The WH question al inicio va a llevar una palabra WH, la de aquí, esta lista de aquí. All right. Now, so far, hasta ahorita, ¿dudas, preguntas con esto de aquí, con las preguntas? Any doubt, any questions? All good, so, ¿cómo se les hace? ¿Está fácil, está complicadito, más o menos? It's okay. It's okay? Okay, good, good. Katia, what about for you? ¿A ti cómo se te hizo? ¿Está fácil, está más o menos? Fácil. Ok, perfecto. Muy, muy bien. All right, this is the idea. Básicamente esta es la idea. For today, basically we're finished. Básicamente pues ya terminamos. Esto está muy, muy fácil. Ya faltan como 40 segundos para que se acabe la clase. El viernes, que va a ser la segunda parte de la semana, vamos a ver ahora sí estos utilizados en preguntas, ahora sí ya cómo contestar, una conversación, vamos a hacer actividades y todo eso, ¿ok? So for now we finish, ya por ahorita terminamos y ya continuamos el próximo viernes, ¿ok? Está bien. Sí, muchas All right, gracias. perfect, man. Y A bueno, ratos se lo subo que ya esté grabado y ya el viernes nos vemos en la siguiente clase. ok. All right, Que muy bye. bien. Thank you. You're welcome, Thank you, bye-bye. bye. Bye.